Ya, chiquillos, muy buenas noches. Esta es una noche especial. Bienvenidos todos acá a la sala de WUP. Para mí es un honor tener tantas visitas internacionales que vienen a conocer y a escuchar a don César Parra, que es uno de nuestros grandes investigadores paranormales de nuestro país, que tiene sus propios live, Pueblo Fantasma tiene. ¿Es el único que tiene, César? Actualmente sí, Erika. Estoy solamente con Pueblo Fantasma. Ahí concentrado en hacer crecer este canalcito de YouTube. Exacto, y le va excelente. Yo he entrado y generalmente tiene 200, 300 personas conectadas fácilmente. Así que antes de empezar, César, quiero mandar un saludito a todas las mujeres. Yo sé que en un ratito más, ahí están conectándose, en un ratito más van a estar entrando. Darles el saludo a las féminas de nuestro grupo y todas las que se conecten, que estuvieron de aniversario del Día de la Mujer, el 8 de diciembre, es decir, de marzo. Así que también dar un gran saludo a nuestros amigos de Astro Ufología Argentina y su directora, la Fernanda Lucero, nuestra querida amiga y también colaboradora de WUP, la Fernandita, y a FAO y ICOU de Argentina, que son dos agrupaciones que están trabajando y nos invitan a compartir también de sus proyectos. También dar la bienvenida a don René Girán, investigador desde México, a nuestro Alberto Nadgar, a Álvaro Skipper, que nos está visitando desde España esta noche. ¡Uy, por Dios! Están echando todos, están todos desesperados, me golpean la puerta, César. También mencionar también a Alejandra Melek también. Sí. Así Tatiana. que Alejandra Melek, sí. Rodrigo Migueles Bauer, el que me va a acompañar esta noche en la ponencia. Ya ahí nos vamos a ir pimponeando, así que Rodrigo, atento con el celular. Vámonos. Esta noche, chiquillos, les queremos presentar y dar las gracias a don César Parra, que es, como dije anteriormente, es un gran investigador nacional, uno de los más prestigiosos que tenemos en este minuto, con un alto grado de credibilidad, que nos va a regalar un tallercito o una ponencia o una charla que se llama Alma en Penas. Entonces, él nos pidió que fuera como un pimponeo, así que ponga el tema en la mesa, don César, muy bienvenido, y ahí le vamos a ir haciendo al tiro las preguntas. Bienvenido a todos los que se acaban de unir. Dele nomás, bueno, don primero César. de todo, gracias por la invitación a Erika, al grupo. Hay hartos amigos ahí conectados, cosa que valoro bastante. Y bueno, en el fondo los quería invitar esta noche en este formato de charlas, de preguntas y respuestas, a que meditáramos un poquito en lo que pasa en la vida después de la vida, pero también a su vez en las conexiones que estas experiencias pueden llegar a tener eventualmente incluso con las experiencias de abducción, las semejanzas que tiene con las experiencias de abducción, etcétera. A ver, de un tiempo a esta parte me ha interesado bastante el tema de lo que sucede en el momento de la muerte. Obviamente que no es algo nuevo, no es que yo haya descubierto la pólvora. Hay gente prestigiosa que ya estaba hace años investigando sobre este tema. Solo por mencionarlo, obviamente que Raymond Moody tiene un libro en la década de los 70, un libro que ya es un clásico, que es Vida después de la vida, donde relata esta experiencia. Perdón, mutéense, por favor. Estoy tratando de mutearlos a todos, pero no los alcanzo a ver, son muchos. Para que salga la ponencia bonita. ¿Quién está ahí? Jorge. Perdón. Jorge, no, ¿te puedes mutear, por favor? Ay, ya lo encontré. Listo. Ya, entonces, como te decía, sí, la idea es ir un pasito más allá. Efectivamente, me ha tocado, bueno, primero por el programa de radio, ahora por el tema del canal de YouTube, recibir un montón de testimonios de gente que ha tenido experiencias post-mortem con sus parientes fallecidos, parientes cercanos, dígase hijos, madres, y hay ciertos patrones que se repiten y que nos hacen pensar, bueno, primero que todo en una estructura. Efectivamente habría un orden más allá de la muerte, porque me he encontrado muchos casos, primero que todo, donde efectivamente
el difunto dice o habla al aparecerse. Ojo, esta aparición puede ser en sueños lúcidos, puede ser en el tertium quid, en un estado entre el sueño y la vigilia, perdón, o puede ser vigilia absoluta, dígase la persona tomando aspectos de la realidad como anclas, por decirlo así, y observando que tiene al fantasma, a la aparición frente a ella. Y como les decía, en el fondo hay algunas constantes. La primera habla del tema del permiso. Generalmente el relato que recibo es, hija, me he dado cuenta que estás llorando mucho, que incluso hay un riesgo de que te suicides, etcétera. Así que en el fondo me autorizaron el tema del permiso. Me dieron permiso para bajar. Se habla generalmente de un plural, donde entidades, que después podemos profundizar sobre eso, entidades efectivamente le expresan o entidades le dicen al alma que tiene una autorización para bajar, pero le indican que es totalmente extraordinaria. Dígase, esto no es todos los días, no se le permite a todos los fallecidos, sino que sería muy ocasionalmente, es un permiso al parecer que vale la pena, o sea, que cuesta mucho conseguir. ¿Ah? Parece que hasta en el cielo hay harta burocracia, pero ojo, al parecer se deben cumplir algunas, por decirlo así, condiciones. Dígase un pariente muy afligido que esté en riesgo eventual de suicidio o que necesite datos importantes para, por ejemplo, poder arreglar un dilema familiar, una herencia, etcétera. Entonces tenemos el tema del permiso, que generalmente, como les digo, o es porque los vivos están muy afligidos por situaciones emocionales o para evitar efectivamente problemas familiares, etcétera. El muerto vuelve y deja un mensaje que generalmente es esperanzador. No he recibido ningún tipo de caso donde efectivamente el muerto vuelva para dar un mensaje de venganza o de odio. Generalmente es un mensaje bastante esperanzador como primera cosa. Lo segundo es el tema del noli me tangere, del no me toques, que básicamente se da en casos donde, digamos, la muerte es reciente, generalmente es antes de los 3 meses, donde efectivamente nuevamente se cumple el tema de debo bajar a la tierra, voy a bajar a la tierra, me han dado permiso para calmarte y tranquilizarte, pero esto tiene un añadido adicional, y es que efectivamente la persona se aparece etéreamente o vestida de colores muy brillantes o incluso con una túnica blanca. Lo que encontramos más repetidamente es una túnica blanca. Nuevamente está el mensaje pacificador, el mensaje que calma, pero se agrega un elemento que es este cuerpo glorioso, esta especie de holograma eh, vestido de blanco. Y cuando la persona que ha tenido esta experiencia muy vívida, ojo, y esto en los sueños, en el tertium quid o en la vigilia, intenta despedirse, intenta abrazar como instinto a la madre o al padre o al hijo muerto que se ha aparecido, es interrumpido, incluso a veces muy agresivamente, por este espíritu, por esta alma que dice, no me toques, no me toques, o todavía no puedes tocarme, no me toques por favor, y me da la impresión que tiene que ver con una especie de construcción de un cuerpo glorioso, etcétera. Por decirlo así, se interrumpe el proceso de construcción de este cuerpo glorioso, si es que uno llegase eventualmente en su condición de vivo, de carne y hueso, a tocar a esta aparición etérea. Hay otros fenómenos secundarios también, como por ejemplo, que también he recibido testimonio del tema de las personas que fallecen y que efectivamente, ojo, sin tener ningún tipo de asistencia médica, e incluso a los 15 o 20 minutos de estar fallecida, repito, sin ningún tipo de asistencia médica y teniendo una certificación de la muerte de alguien profesional, como puede ser un policía, un técnico de enfermería o una enfermera o enfermero, vuelven. Y vuelven felices, vuelven lúcidos y han dicho que han estado en un lugar maravilloso, pero que se les ha dicho que no es su momento o que recuerden que tienen una misión que cumplir o una tarea que cumplir,
De ahí les puedo relatar un caso más específico, si así lo desean. Y bueno, esas son como las tres constantes porque soy un convencido de que en la temática paranormal uno no puede trabajar científicamente. Creo que efectivamente ya es un asunto cerrado la relación entre la ciencia y los fenómenos paranormales. Es una pérdida de tiempo, es un desgaste, pero sí creo que podemos analizar lo paranormal determinando ciertas constantes. Efectivamente, si tenemos el relato de 100 testigos que nos dicen lo mismo, ya podemos empezar a pensar en que efectivamente hay una verdad o un atisbo de verdad. Ahí hay una pregunta, creo. Yo levanté la mano para dar el ejemplo. Pero ya, vale. Sí, sí. No, sí, es que me llamó están echando un montón. Me llamó la atención porque tú dijiste en un minuto de que cuando nunca han vuelto como a dar una noticia negativa o Sí. de algo trágico. Bueno, yo te quiero contar una experiencia cortita. Yo perdí un hijo de casi 7 meses y medio de embarazo. Era ya, si nacía, vivía, ¿te fijas? Y 5 o 6 días antes de que eso sucediera, mi papá, que ya había fallecido, se me apareció en la casa y, para hacerte el cuento corto, y en ese minuto la guaguita se dio una vuelta carnero dentro de mi guata, de esas que como que, bueno, las que somos mamás van a entender como que las entrañas así como que te las revuelven, ¿te fijas? Así. Uh-huh. Y 5 días después falleció mi guagua. Y yo cuando eso sucedió, cuando yo vi a mi papá me vio a mí, nos miramos a los ojos, yo sentí automáticamente la guagua se movía y dije, aquí le va a pasar algo a la guagua. Yo lo presentí, yo no sé si me lo dijo, o no sé, pero yo lo presentí y la guagua a mí se me falleció. Cuento corto, pasaron los años, y una noche tuve un sueño, así que no tiene que haber sido como un año, 2 años atrás, tuve un sueño donde mi papá me muestra el bebé, me lo trae, me lo presentó. Y ahí esa guaguita me abrazó y me dio un besito. Y después se lo llevó. Eso. Notable experiencia, pues, notable experiencia. Pero ojo, creo que no hay contradicción entre lo que había expresado yo, Erika, porque se me había olvidado también un punto. Es un mensaje también, como te decía, de paz, es un mensaje de sanación, pero también a veces son advertencias, también a veces son autorizados para dar advertencias, como en tu caso, respecto a situaciones traumáticas, y qué mejor que en el fondo te están diciendo, hay una vida más allá, vas a vivir una pérdida importante, pero hija, he vuelto a darte un mensaje que no te va a gustar, pero que sin embargo revela que hay un orden superior y que efectivamente vas a superar esto. ¿Okay? Y esto tiene también un epílogo donde efectivamente tu padre vuelve con la criatura en sus brazos, eligiendo ellos, ojo, ese aspecto, para presentarte delante de ti y otorgarte paz. Así que yo creo que no hay contradicción. Uh-huh. Ahora bien, dicho esto, creo que efectivamente pueden haber mensajes negativos, pero corresponden a almas que por decisión propia han decidido mantenerse aferradas, o que las han aferrado a determinados lugares, casas embrujadas, cementerios, etc. Eso sí, efectivamente pueden dar mensajes bastante feos y sí, efectivamente eso es así. Gracias, César. Chiquillos, pueden levantar su manito, hagan la pregunta. Alvarito Skipper, desde España. Desmuteese, mi niño. Hola, mi querido amigo César. Contigo hemos estado Alvarito. En varias investigaciones, en varios tours que han pasado varias cosas súper interesantes y súper curiosas. Pero sí, justamente quería tocar ese tema, que de repente hay almas que por decisión propia deciden quedarse en este lugar. Ahora, a medida que va pasando el tiempo de que ellos no trasciendan, no se vayan a su lugar, van perdiendo su esencia humana. Así es. Estamos diciendo que empiezan a pasar al punto de un ser bajo astral. Un bajo astral o una larva astral, efectivamente, cuando decimos eso, decimos lo mismo.
Entonces, sí, ahí es donde las personas que hacemos investigación, o en este caso que también hace César, ¿Cómo hace te volvés tour, profe? hay que ¿En tener, serio? ¿En serio, mamá? No. ¿Y qué quieres tú que hagamos en esa pieza? ¿Que la cambiemos? Por favor, Erika, mutea a María José, por favor. ¿O te gustaría que sacaran algunos muebles de ahí? ¿Muebles de ahí? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría un cambio que te hiciera sentir bien, por ejemplo? Muteate, María José. Eso, ahí está. entonces ahí donde nosotros tenemos que estar atentos y protegernos, porque no necesariamente a veces no hacen un mensaje, sino nos pueden hacer algún tipo de ataque energético, como, bueno, Efectivamente. la última vez cuando estuve con César, yo recién venía saliendo de una operación al corazón, que me dieron de alta por ser hoy día, y en la noche lo acompañé a César. Sí, ahí yo tuve un ataque bastante fuerte, que César sigue con el tour y de repente César empieza: Álvaro, ¿tú qué opinas de esto? Y Álvaro no estaba. Entonces cuando salieron a ver, Álvaro estaba desmayado en la mitad del patio. Así es. Así es. Entonces sí Fue hay que tener Franklin, mucho cuidado. si mal no recuerdo. ¿O no, Álvaro? ¿Perdón? ¿Fue en el sanatorio Franklin? Buenas tardes, don Franklin. Así es, me acuerdo perfectamente. Sí. Mira, haciendo el punto respecto a lo que tú mencionas, Álvaro, efectivamente, claro, acá el peligro es los espíritus que se quedan, que deciden no tomar la oferta del túnel o de la luz, llámenla como ustedes quieran, efectivamente, ya sea por apegos buenos o malos, yo siempre lo he dicho, dígase, apego bueno, la abuela que no se va contenta porque no sabe el devenir de sus nietos, apego malo, yo construí esta casa, etcétera, yo tengo todos estos bienes materiales aquí, luché toda la vida por ellos, no quiero dejarlos. A eso me refiero con apegos buenos y malos. El problema es, como dice Álvaro, es que van perdiendo progresivamente energía y están dispuestas a cualquier cosa para eventualmente renovar esa energía. Una de ellas, obviamente la opción más lógica, es penetrar el huevo áurico de una persona viva para sacar energía de ahí, pero para eso necesitan acercarse y lograr cierta emocionalidad de tu parte, digas una conexión emocional, y para eso pueden efectivamente o generar miedo o generar empatía, suplantando incluso a algún ser querido tuyo que haya fallecido, haciéndose pasar por ellos, para poder penetrar, como te digo, tu campo de energía, tu huevo áurico. Así que, no, hago el punto absolutamente en lo que dice Álvaro, lo confirmo. Gracias. Hay una manita levantada, Cat, parece que, o Cato. Hola, ¿se te puede desmutear? Eso. Haga su pregunta. Hola. Hola. Ay, Cata. Haga su pregunta, No sé linda. si se ve bien nítido. No sé si se ve nítido. Sí, se ve bien. ¿Ahora Sí. sí o no? Sí, te ves Ya. regia. ¿Sabes qué? Mira, quería comentar algo. Quería comentar una situación que me pasó a mí de lo que están hablando ahora, de estos apegos de los espíritus. Y a Sí. mí me pasó hace 5 años, cuando me vine a vivir acá a Punta Arenas, porque estaban por venir. Y yo, bueno, siempre leía el tarot y esas cosas. Y ya, la primera casa nos fuimos a vivir y mi marido en ese sentido era escéptico, ¿ya? Y él no creía en esas cosas. Y yo se lo juro, chicos, al entrar de la casa, yo le dije: aquí alguien murió, no quiero esta casa. Y me dice: no, no es la única opción. La cosa es que me tuve que quedar en la casa, y al momento que pasó a pasar el tiempo, yo tenía mucho miedo. Y no sabía por qué. Y alguien me miraba, alguien se ponía acá en mi regazo, me ahogaba en las noches, y yo empecé a sacar el tarot español ese tiempo. Y resulta que ahí abrí un portal, esta ente salió de ese lugar que me observaba, ¿cierto? Y empezó a generar miedo, pero chicos, se me reventaba todas las cosas de vidrio, todo. Yo caía en una crisis heavy. Y saben que de ahí yo aprendí, cuando tu intuición te dice algo, tienes que hacerle caso. ¿Sabéis que más encima la persona, el papá de esta persona me regaló cosas de él? Por ejemplo, cosas de casa, yo me las traje y sabéis que el fantasma se me quedó pegado. Chicos, un año estuve sufriendo. Me costó mucho sacármelo. Tuve que hacer meditación, purificación, no había caso.
Y hasta el día de hoy esa casa está embrujada. Siempre la gente se va. Me tuve que ir de la casa. Wow. Y al momento cuando salí de la casa con mi familia, el vidrio de arriba se reventó y se nos cayó todo en la cara de todos. ¿Saben que nunca me había pasado algo así? Nunca, Cata, nunca, nunca, nunca. No por nada, pero tuve una villa militar, ¿no? No, acá en Barrio Prat. Vivo acá en Barrio Prat, justo en la casa al frente del Cristo Obrero, que es una casa segundo piso, la única casa. Ya. Sí, es que yo viví en Punta Arenas, por eso más o menos estaba relacionando, pensando que, porque había escuchado varios casos similares también por unas villas militares que sucedía. Bueno, generalmente César sabe que los regimientos de bastante suicidio y Absolutamente. se va cargando. Era eso. Y mi consulta es, ¿por qué, por ejemplo, cuando uno, cierto, siente estos seres, ellos, no sé, en qué conectan con nosotros? Que, por ejemplo, yo lo escuchaba cuando él me gritaba, caché, como del otro plano. Yo lo sentía. Y ahí me empezó a generar miedo, pero no sé cómo se me metió, ¿me entiendes?, a mis emociones. Intentaba hacer muchas cosas y no podía. Fue algo súper traumático. A ver, ahí también hay que saber diferenciar. Entiendo absolutamente el punto, sé para dónde apunta Kat, pero mira, a ver, ¿qué eventualmente podemos encontrar en una casa embrujada? Me da la impresión de que sí, efectivamente podemos encontrar, como yo los denomino, errantes o prevalentes, dígase, personas que no quieren aceptar la oferta del túnel y se aferran generalmente a sus bienes materiales. Por eso pareciera ser que mientras más lujosa es la mansión, mientras más espacioso es el lugar, pareciera que más se aferran. Yo creo que hay algo ahí muy humano, que es el tema de la acumulación material. Pero también, ojo, mientras más grande el lugar o más antiguo, efectivamente también le damos cabida a otro tipo de entidades que moran en la oscuridad. Hay una larga, por decirlo así también, colección de demonios suplantadores que conocemos como, bueno, el Hatman, el Hombre Sombra, etcétera, el Mothman, qué sé yo, distintas criaturas que efectivamente también moran en la oscuridad, distintos demonios, distintos elementales también, ojo, que eligen la oscuridad. Así que la experiencia que tuviste me suena, puede haber sido quizás un errante, ¿Sabes pero qué? Mira, lo también único puede que haber sido sabía otro es que un tipo tipo de murió. criatura. Pero no te escucho lo último. Murió el dueño, al que el hijo de esa casa, o sea, el que el papá no arrendaba la casa, su hijo murió en esa casa, ¿ya? ¿Ya? Y él tenía, o sea, yo lo que pude percibir una energía muy negativa, muy negativa. Y claro, él no Ujú. quería fallecer, pero él mismo se automató, ¿cachai? Se echó más insulina, era súper Mm, inestable. Y al dale. momento yo, ¿saben qué? Tuve el atrevimiento de decirle a la hermana, ¿sabes que tu hermano me está molestando? Necesito que ustedes puedan, no sé qué está pasando con ustedes, le dije yo, que me está pasando esto. Y ella dice, claro, la herencia. Y no querían arrendar esa casa, ¿cachai? Y la arrendaron y él me estaba echando. Entonces, de repente uno se da cuenta, claro, pero no sé si habían más seres, porque eran muchos, o sea, ni siquiera con Mira, purificación. ¿Me entiendes? sí. Entonces, no sé por No, qué no súper salen con interesante lo que estás purificación diciendo, porque solamente. en el fondo, sí. ¿Habrán O sea, te otros? entiendo perfectamente. Estamos hablando, efectivamente, de ahora que me relatas esto, sí, pues, él sigue siendo el dueño de casa y efectivamente en su calidad de dueño de casa procedió a expulsarte de ahí. O sea, él estaba muy bajo, muy apegado a lo material, muy apegado efectivamente a la herencia, dígase, o a los bienes materiales, etcétera, y te quería fuera de ahí, claramente, como fuera y al costo que fuera. Sí, sí. Una pregunta en el chat. Gracias. Gracias a ti, Cata Dale. hermosa. Tengo una pregunta en el chat de la Alejandra Melik. No sé por qué no la quiso hacer ella. ¿El término embrujada es igual, vale para todo? Así pregunta ella. A ver, espérate. Uh-huh. Para ser correcta. Sí, ¿el término embrujada es correcto para todos? O sea, mira, en realidad el término debería ser, en estricto rigor, deberíamos hablar de casas infestadas. Ahora bien, efectivamente, hay una larga tradición, por ejemplo, creo que son
sería como a estas alturas tratar de cambiarle el nombre a la palabra poltergeist. Todos sabemos perfectamente lo que es un poltergeist. Es un fenómeno causado por los vivos, etcétera, especialmente adolescentes, que, bueno, conlleva la creación de una conciencia separada, y esta conciencia separada es muy poderosa, puede botar objetos, etcétera, pero si tú te vas a la traducción al alemán, es duende juguetón. Entonces, a estas alturas culturalmente es muy difícil que le cambiemos cambiemos el concepto de poltergeist, a pesar de que sabemos que no tiene nada que ver con un duende juguetón. Entonces va lo mismo. Cuando yo digo casa embrujada o casa encantada, todos sabemos perfectamente de lo que estoy hablando. Aunque en estricto rigor, y le concedo el punto a la amiga, lo correcto sería hablar de casa infestada. Perfecto. Tenemos otra preguntita. Dele, don Rodrigo. Desmuteese. Parece que está recibiendo gente. Sí. Bueno, te quiero felicitar, César, por tu exposición. Muy interesante este tema que pusiste sobre la vida después de la muerte. Yo pienso que hay un consenso general en la humanidad, yo creo que más de un 80, un 70, un 80%, que se cree en la vida después de la muerte, ¿no es cierto? Por muchas mitologías, por muchas leyendas, por muchos testimonios, por una infinidad de cosas, por experiencias personales de todo el mundo, en todos los continentes, se describe más o menos la misma descripción, el famoso túnel, ¿no es cierto? Ese es como un factor común, ¿ya? Absolutamente. Y siempre son sensaciones no malas, sino que sensaciones de un bienestar. Inclusive las personas que están ya post-morti, o sea, que ya murieron ya en el quirófano o en cualquier parte, ellos describen que no quieren volver, porque están en un ambiente absolutamente de bienestar, de amor, de pureza y todo el cuento, ¿ya? Mi pregunta que te quiero hacer, ¿qué dice la ciencia de todo esto? Porque obviamente nosotros tomamos todos estos fenómenos como pseudociencia hasta ahora, ¿no es cierto? Todos estos fenómenos paranormales y toda esta cosa. Pero hay en Estados Unidos, bueno, en Europa, en todos los países desarrollados que han estudiado todo este fenómeno, incluso han habido libros, ¿no es cierto?, que tratan de explicar este fenómeno un poquito más científico. Y ahí hay varios puntos que se podrían describir, por ejemplo, este famoso 3 gramos que el cuerpo sale, o sea, 21. que todo el cuerpo, ¿eh? Que todo 21. Claro, o los gramos, no sé cuántos gramos, que son 3 21 gramos. gramos. 21 gramos. Eso parece que es un factor común, siempre se describe en el 21 gramos. ¿Tú podrías explicar más o menos qué opinión tú tienes al respecto? Y bueno, bueno, y también te quiero preguntar la metodología investigativa que un investigador debería tomar en estos casos de las casas embrujadas. ¿Hay algún un catálogo o hay alguna una forma especial como para hacer el contacto con estas entidades? Eso, César. Oye, a todo esto te voy a contar una anécdota de Rodrigo. Yo cuando la primera vez que escuché hablar de la película 21 gramos, pensaba que era una película de tráfico de droga, weón. Yo no tenía idea que se refería al peso del alma. Bueno, dicho esto, a ver, respecto al tema es súper compleja la relación, como lo dije en un comienzo, entre la ciencia y lo paranormal. De hecho, yo por lo mismo recomendaba una separación de ambas disciplinas abiertamente, un divorcio pactado. A ver, ¿por qué? Básicamente porque hubo intentos en el siglo XIX de compatibilizar ambos mundos, en el fondo protagonizados por gente tan decisiva como Camille Flammarion, Charichet, que se fundaron estas asociaciones británicas de investigaciones paranormales, francesas. Básicamente la academia con Tutti ahí tratando de llegar a una convivencia entre lo paranormal y la ciencia. Y esto tuvo su momento cúlmine
en la expansión del espiritismo científico a finales del siglo XIX, desde 1870 hasta 1920, diría yo, donde efectivamente el fin del espiritismo era contactar a las grandes mentes de la antigüedad, etcétera, en un ambiente controlado. Pero esto terminó mal. Terminó mal porque obviamente la gente es como Santo Tomás, ver para creer, y se le fue exigiendo cada vez más a los medios. Y los medios lamentablemente se vieron en la obligación de mentir. Dígase, no podemos hacernos los tontos, hubo comunicaciones extraordinarias, pero también hubo engaños extraordinarios también de mediums bastante famosas como Eusapia Paladino, etcétera, Eva C. Hubo engaños. Entonces ahí hay un divorcio absoluto. Yo creo, te diría que el divorcio absoluto de ciencia y parapsicología está marcado claramente por la pelea entre Houdini y Sir Arthur Conan Doyle cuando se enfrentan respecto al tema del espiritismo. Para mí, ese es el hecho cúlmine que revela el primer divorcio entre la ciencia y lo paranormal. Después hay un intento, obviamente, de Rhind, desde la universidad, de volver con los estudios de lo paranormal, pero para estudiar telepatía, etcétera. Y finalmente, bueno, si bien se llega a ciertos hallazgos como las cartas Zener, nuevamente se deja de aportar recursos a las facultades para que investiguen lo paranormal, acá mismo en Chile también, donde existió la Sociedad Parapsicológica, con la señora Pinticart, con el doctor Recart, etcétera, porque finalmente no hay resultados. Y no hay resultados porque efectivamente lo paranormal, tú no puedes meter el ectoplasma en un tubo de ensayo. Es muy difícil. Entonces, finalmente, por azaroso, por subjetivo y por personal, las investigaciones de la academia respecto a lo paranormal son desechadas. Yo creo que en buena hora, porque insisto, creo que lo paranormal hay que mirarlo desde un punto de vista no sincrónico, dígase, no desde el momento, sino que hay que ver su progresión histórica, un punto de vista más diacrónico, como se diría. Y ahí ir viendo, como digo, ciertos puntos de coincidencia. Yo puedo buscar, por ejemplo, una historia de fantasmas de la antigua Roma y sacando como la paja y dejando solamente el trigo, puedo ver que efectivamente las apariciones en Roma las motivaciones son bastante parecidas a las de los fantasmas de hoy día. Por ende, estaríamos frente a una verdad. Ahora bien, es una verdad subjetiva, ¿no? Porque como te digo, está fuera del método científico y no pretende estar dentro del método científico. Así que podemos tener una verdad, pero desde el punto de vista histórico. Ahora bien, incluso desde las ciencias sociales. Ahora bien, dicho esto, Rodrigo me pregunta cuál es la mejor forma de comunicarse con los espíritus. Yo creo que el único que no representa ningún riesgo es recurrir a la medium, recurrir a la dotada. ¿Por qué? Porque creo que la Ouija tiene un sesgo peligroso, creo que efectivamente la psicofonía tiene un sesgo peligroso, creo que formas como la psicoimagen también, porque da espacio a los suplantadores, ¿ah? Da espacio a los suplantadores o a los bajos astrales. Así que creo que la buena medium sigue siendo todavía la mejor, y esto desde tiempos inmemoriales, no es algo que yo estoy diciendo de buena a primera, sino que estoy diciendo desde los oráculos de Delfos, que eran efectivamente conducidos por mujeres. La mujer siempre tenía un rol importantísimo de la unión de ambos mundos, hasta el día de hoy, donde nos encontramos con bastantes mediums de muy buena calidad acá en Chile y en el extranjero. Creo que es el método más certero para poder comunicarnos con el más allá, o por lo menos con las almas que han optado por quedarse. Me da la impresión de que la medium, puede comunicarse con las almas que han optado por quedarse, y en ocasiones muy, muy particulares también, efectivamente, recurrir a almas que han ascendido, como en el caso de Chico Javier. Sin embargo, César, se sigue insistiendo que la ciencia no acredita todas estas medium, todas estas personas canalizadoras. Por un lado, a los investigadores más o menos serios, que toda la vida
han investigado esta cosa en forma honesta, en forma profesional absoluta. Ellos insisten de que han sacado resultados positivos en todo esto. Han rescatado ciertas respuestas. Sin embargo, la ciencia no toma esto. Y bueno, yo no sé con qué quedarnos, con la parte científica, que ellos me imagino que habrán investigado las medium, habrán investigado a todos los instrumentos paranormales que los científicos hacen, el K2, por ejemplo, todas estas cámaras espectrales de calor, estas cámaras de plasmática y toda esta cosa. Me imagino que la ciencia habrá tomado todos estos instrumentos y habrán hecho investigación de campo al respecto. Sin embargo, si se sigue desacreditando, la ciencia sigue desacreditando esto, y los investigadores que se llaman investigadores, digamos, honestos, investigadores profesionales, investigadores que son conocidos, insisten que han tenido resultados. Entonces, César, ¿con qué nos quedamos? Mira, espérame un segundito, déjame bajar el volumen del celular. Mira, es que vuelvo al punto, Rodrigo, creo que no debemos buscar la aprobación de la ciencia. Ahora bien, cuando decimos ciencia, yo sé que tendemos a pensar en una serie como de individuos calvos, de blanco, paseándose por un laboratorio. No, yo creo, te insisto, de hecho hay muchos científicos que se leen el tarot, ¿ok? Hay muchos científicos que se leen el tarot, pero no lo van a reconocer jamás. Tenemos gobernantes, políticos que recurren al oráculo, etc. Dicho esto, creo que que debemos apartarnos del camino de la ciencia y no buscar más la validación de la ciencia. En algún momento, supongo que se encontrará el fenómeno paranormal y ufológico con la ciencia de un modo natural, pero todavía estamos muy distantes de ese momento. Creo que debemos dejar de buscar el reconocimiento, como te digo, de la ciencia, y abocarnos, como te digo yo, a seguir fascinándonos por el material, seguir disfrutando el material, seguir buscando la historicidad del material, a ver cómo te lo digo, la comprobación histórica del material. Y ojo, esto no tiene nada que ver con la K2 o con los infrarrojos, etcétera, o con la psicofonía. O sea, en el fondo, ahí nos servimos de la tecnología, que es un fruto de la ciencia, pero no por eso significa que la ciencia esté preocupada de la aparatos para la captación de espíritus. Somos que aprovechamos efectivamente ¿cómo decirlo?, este recibo de la ciencia para nuestras investigaciones. Pero yo insisto, creo que buscar la validación de la ciencia es una pérdida de tiempo. Y por lo tanto, o sea, para terminar también, todavía la ciencia no ha llegado al desarrollo adecuado para tomar todos estos casos. No está todavía tan adelantada la Ahora ciencia. bien, ojo, Rodrigo, también, en honor a la verdad, creo que muchas veces, tanto ufólogos como investigadores paranormales, tampoco hemos estado a la altura, y hay que hacer una autocrítica, ¿ok? Porque no hemos comido bulos, no hemos comido mentiras, y ni siquiera muchas veces hemos sido capaces, y me incluyo, de hacer el mea culpa. Creímos, por ejemplo, acuérdate, por ejemplo, lo que pasó con la autopsia del extraterrestre. Todos corrimos a creer. Tuvimos una actitud totalmente anticientífica. Todos queríamos creer. Efectivamente, y cuando surge el último video, el video de moda del ovni, el último video de moda del fantasma, vamos y queremos creer. Y eso es una actitud absolutamente anticientífica. Entonces esto es un diálogo cortado desde ambos lados, con motivos bastante justificados. Si nos hacemos una autocrítica. Sí. Gracias, Álvaro, César. Álvaro tiene levantado la mano. No, Rodrigo, espérame un segundito, Alvarito, que René Girán tiene hace mucho rato, está con el dedito levantado y no me había dado cuenta. Perfecto. Por favor, chiquillo. René Girán, por favor, desmuteate y haz tu pregunta que él quería hablar. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hola, me quedo callado. Un gran saludo, César y todo, Rodrigo. Gracias.
Me quedo callado porque luego dicen que interrumpo y que me quiero que llevar todo el show. No, no es así. Tengo muchísimas críticas luego por eso. Y me gano de enemigos, mucha gente. No es así. Hace 30 años, 33 años inicié todo esto. Igual leí a Ryan, igual leí el libro de los espíritus, me metí en Casas Encantadas, etcétera, embrujadas. Todo bajo un perfil científico, con un grupo de investigadores también. Soy patólogo forense. Si alguien sabe del muerto, soy yo. He estado ahí, rodeado de cadáveres. He estado en una morgue, en la madrugada, con cuerpos putrefactos. He tenido cámaras que he tenido ahí. La ciencia no la podemos apartar. La ciencia nos da conciencia porque nos da también evidencias. Nosotros tenemos que tener eso. ¿Por qué? Porque somos evidentemente visibles, aunque también lo invisible se encuentra ahí. Sin embargo, hay muchas cámaras de seguridad que tendrían miles, millones de videos de seres desencarnados. El anhelo probablemente que se encuentra detrás de estas personas, y digo con esto, sin ánimo de menospreciar a nadie, John Keel decía lo siguiente: John Keel no es cualquier persona. John Keel ha sido uno de los máximos investigadores que ha existido en la humanidad dentro de la ufología y de los temas de grandes misterios y lo que le llamamos parapsicología paranormal, etcétera. Pero sobre todo paranormal. ¿Para qué? ¿Paranormal de quién? Ahora va a ser normal para otras entidades. La mano, quiero ser concreto, la mano que se encuentra detrás de esto son psicotecnologías. De eso estoy tratando en mi libro que gesté hace aproximadamente 20 años, psicotecnologías extraterridimensionales. Es una palabra muy larga. Ellos juegan con nuestras mentes, se alimentan de lo que nosotros liberamos, una energía incluso más poderosa que la desintegración del átomo, que es la energía psíquica. Por eso les interesa también tenernos con juegos de fútbol gigantes, eventos masivos. Esto es lo que les fascina. Juegan con nuestros temores, con nuestros anhelos. Lo han hecho siempre. Aquí lo hicieron enfrente, en San Juan de Lúa, con sacrificados. Lo hicieron en la Gran Tenochtitlán. Lo hicieron con los incas. Lo hicieron en Mesopotamia. Estos seres venidos del cielo, los celestes, han jugado con nosotros y con nuestras mentes, creyéndonos querer de que son nuestros padres, nuestros amigos, nuestros primos, etcétera, que nos mueven cosas, juegan como quieren, porque se encuentran más cerca que un fantasma, que lo que ustedes llaman fantasmas. Estos seres están mucho más cerca porque entran a la casa de la tierra, como aquel que saca al perro al jardín. Quiero hacer un poco concreto esto, así de fácil, para no quitarle tiempo al invitado del grupo GUB. Gracias, René. Ya te vamos a tener para que desarrolles todas tus teorías. Sí, pero déjame igual contestarle a René, porque, bueno, obviamente que deja planteada una inquietud ahí. A ver, obviamente que, como lo dije en un comienzo, el gran problema del contacto, dígase, ufológico o paranormal, era la aparición de suplantadores o de bajos astrales. Y ahí precisamente entra lo que dice René. Yo también creo que finalmente la ufología, ojo, ha terminado después de todo el desprecio que recibió en vida, ha terminado dándole la razón a John Keel en muchas cosas, que efectivamente el fenómeno pareciera, en el caso de los extraterrestres, no ser de otros planetas, sino que tener más que ver con el nuestro que con otras civilizaciones. Así que creo que los grandes ganadores al final del día han sido Salvador Freixedo, han sido John Keel, quienes nos hablaban de que en realidad el fenómeno ufológico y una serie de fenómenos forteanos tenían más relación con la Tierra que con otras civilizaciones. Dicho esto, creo que también menciona otra cosa René, el tema de las pruebas. Creo que lamentablemente estamos viviendo una época, no sé cómo, a falta de una mejor palabra lo voy a llamar irónica, donde efectivamente tenemos más videos incontestables que nunca de evidencia paranormal
dando vueltas. O sea, tenemos todos los días miles y miles de muchachos salen a los cementerios, a las casas embrujadas a revisar sus urbex y vuelven con material. Y lamentablemente eso nos ha llevado, porque antes, no sé si se acuerdan, pero a finales de los 70, comienzos de los 80, nos debatíamos con 5 fotos. Era la dama de marrón, era, qué sé yo, el espíritu de la escalera, generalmente eran fotos inglesas muy buenas, etcétera. Ahora tenemos toneladas de material, de videos excelentes, de fotos excelentes, pero estamos en una cultura de la intrascendencia. Hay que Se recordar ha algo, vuelto César. tan abundante el material, se ha vuelto tan abundante el buen material que se ha vuelto intrascendente. Hay que recordar algo, César, perdón. Sí, por favor. Pues, hay que recordar algo, César, que todo lo que son casas, castillos, lo que sea, tienden a atrapar esas energías. Yo tengo casos de gente viva, que cuando yo grabé mi programa Los Misterios dirán que todavía sale, ya no tanto como antes, pero bueno, estando transmitiendo en vivo, estaba yo transmitiendo solo, escucho la voz y está grabado de la persona que me acompañaba en el programa. Me dice, René, está grabado y ella no está muerta. Es cuando dije, joder, entonces esto tiende a atrapar. Quiere decir, cuando pasa una carreta en el mar, lo que vemos el fantasma es la huella de la carreta, no la carreta en sí. Pero nosotros, a través de toda la historia, nos han manipulado, aunque no es una palabra muy correcta, que manipular es todo aquello que la mano hace. Pero bueno, nos han inoculado aquí en nuestro cerebro. Hemos estado mistificados hasta las cachas, con todo respeto, hasta las cachas, quiere decir, hasta el full. Ok, y bueno, aquí dice tiempo, mi amiga Erika. René Girán, perdona querido mío, pero es que César Parra tiene un compromiso, él tiene su programa y nos quedan 4 preguntas. Por favor, chiquillos, sean, Alvarito, chicos, por favor, sean concretos, hagan la pregunta que el César pueda responder. Gracias, René, y disculpa. Voy a ser súper concreto. Mira, respecto a lo que dice César, que la única manera de poder contactar con algún ser del Maya es una medium. Y claramente es eso. Los equipos, yo tengo muchos equipos, ¿qué es lo que hacen? Ellos solamente te marcan la variación de temperatura, de campo electromagnético. No quiere decir, ojo, y recalco, y siempre lo he dicho, que esas variaciones no quiere decir que sea una entidad. No quiere decir siempre. Entonces, yo creo que en este caso, mi manera de trabajar, yo generalmente trabajo con una vidente, que ella analice, vea el lugar, sin decirme, solamente me marque puntos calientes, yo voy, coloco equipo, saco resultados, analizo. Pero también hay que tener claro que el poder de la mente, nosotros podemos generar esos mismos cambios. Sí. Nosotros podemos generar la psicofonía o parafonía. Sí. Yo quiero escuchar que me respondan. Puede ser tantas mis ganas que yo genero eso. Y no quiere decir que precisamente sea una entidad. Y aparte, como yo no veo, no siento, no sé con quién me estoy comunicando. Puede ser un extraterrestre, puede ser un ser burlón, puede ser. Para que lo tengan claro, la PCB7, que es una radio que tiene alta frecuencia, eso se creó para comunicarse con los extraterrestres, por llamarlo de alguna manera. Y después se fue derivando y quedó en la parte paranormal. Entonces, sí hay que tener muy claro en el análisis de lo que se obtiene. Porque los equipos, no hay ningún equipo que muestre que esto es un fantasma o una entidad. Solamente hace las variaciones de temperatura, cambio, de todo, campo electromagnético, de todo. Pero también puede ser nuestra mente. Y hay que tenerlo súper claro con eso. Así es. Gracias. No, concuerdo absolutamente.
Concuerdo. Excelente, Álvaro, muchas gracias. Catalina, A nivel cortito, por favor. Ay, cortito, no me digan cortito porque es difícil para mí. Hola César, ¿cómo estás? Hola, amiga mía, bien, ¿y tú cómo estás? Vamos Bien, ahí con... súper cansada, estuvimos en Mata, estuvimos hablando de la Escuela de Estudios Mentales y Espiritistas que había en Mata, cerca de Calle Londres. Mira, bien. Oye, pero mi pregunta no va por ahí, sino que mi pregunta es algo un poquito más práctico o a lo mejor más difícil, no sé. Cuando uno se enfrenta a estos fenómenos, ¿cómo saber con qué te estás enfrentando? Un poltergeist es fácil identificarlo, porque sus características son súper claras. Un doppelganger también es súper fácil identificarlo, pero ¿cómo podemos identificar una persona que no es tan experta a un burlón, de un demonio, de un fantasma ordinario o de un fantasma como la de los judíos? Cuando los judíos no son enterrados, según la tradición, son una especie de ánima tipo la niña del aro, ¿ya? ¿Cómo irlos identificando unos de otros para no cometer errores después, al tratarlo, al A ver, clasificarlo? No sé. mira, ahí me remito a las sabias palabras del padre Merrin en El Exorcista, porque cuando me acuerdo perfectamente cuando el padre Carras le empieza a decir, hasta el momento se ha identificado con el demonio con los siguientes nombres, y le da un listado. Y el padre Merrin lo interrumpe y le dice, eso es paja molea. Este es un solo enemigo, uno solo. ¿Ah? Y todos sabemos a quién se refiere. Entonces, mira, básicamente el tema, las criaturas del inframundo no son tantas. El tema es que tenemos tantas religiones, tenemos tantos sistemas de creencias. Básicamente, claro, lo que los musulmanes llaman un genio, un jinn, básicamente estamos hablando de lo mismo que los españoles se referían, o los europeos, a un familiar, ¿ok? Dígase a un duende que efectivamente podías tener a tu servicio. Entonces, a lo que llamo ahí es efectivamente a simplificar, a buscar que hay ciertas coincidencias entre las culturas. Y finalmente, Cata, si tú haces ese despeje cultural, si ves que hay cierta semejanza, por ejemplo, entre lo que, no sé, entre lo que nosotros llamamos acá en Chile o en Sudamérica la Llorona, y vemos que es bastante similar a lo que los irlandeses llaman la Banshee, te vas a dar cuenta que en el fondo existen no más de 12 o 15 criaturas que podríamos denominar en su generalidad como una criatura del bajo astral o del inframundo, pero no son tantas. En el fondo es como te digo, esto se aplica a la ley Rivera aquí, parafraseando a Antonio Rivera. Efectivamente, el judío va a ver una cosa, el protestante va a ver otra cosa, otro tipo de fenómeno, va a ver la intervención del diablo, el católico va a ver otra cosa, y así sucesivamente. Pero si vamos puliendo y limpiando eso, te das cuenta que no son más de 15 criaturas totalmente definibles, que podríamos dedicar otro programa efectivamente a plantear ese tema. Ya, listo, comprometido. Sí. Ya, te comprometiste solito. Sí, no, sí, a mí me encanta, lo paso muy bien aquí en GUP. Gracias. Es que somos muy simpáticos acá. Hay otro manito que pasaron por alto que es Aníbal Palma y después viene don Roberto Brandolín. Ya, Aníbal, desmutea, si llega la pregunta, acuérdense que don César se nos tiene que ir. Sí, cortito. ¿Cómo está, don César? Buenas noches a toda la audiencia, a todas las personas que están ahí. Mira, bueno, yo tengo la duda, ¿cómo despojarse? Había hecho la pregunta ahí, pero ¿cómo limpiarse de algún ente que te ande siguiendo o que esté infiltrado en tu casa y te moleste diariamente? Bueno, ahí Una pregunta nuevamente cortita.
Sí, gracias, te agradezco que hayas ido al Cayo. Como te digo, ahí también la tradición indica lo siguiente, o sea, hay ciertas plantas, ciertos objetos minerales, ciertas piedras, dígase la amatista, por ejemplo, la sal, en el mundo de los vegetales el ajo, etcétera, que son elementos que sabemos que sirven de contra, y no te puedo, pero solamente te puedo decir culturalmente que han sido utilizadas hace miles de años para efectivamente combatir a estas criaturas. Ahora bien, así como tenemos estos ingredientes que pueden variar ligeramente de cultura a cultura, por ponerte los mismos ejemplos, la sal, el ajo, el agua, también es importante el rito, dígase la consagración ritual de esos objetos de limpieza. Así como el objeto en sí mismo, el objeto sin fe no es nada. Tienen que ser consagradas según tu fe. Y da lo mismo la fe que sea, pero lo importante es que tú creas en el objeto, o sea, es tan importante el objeto en sí mismo, que tiene su carga cultural, como la piedra amatista, por ejemplo, como así también la consagración que tú creas que la piedra te va a proteger. Si tú no, a ver, es como si tú le regalas un amuleto a un ateo, no le va a servir de nada, por muy bien diseñado que esté el amuleto. Es tan importante el amuleto como la fe que tú pones en el amuleto. Ambos elementos son importantes. Ok, muchas gracias y que esté muy bien. No, gracias a ti, Aníbal. Nos vamos a la última preguntita, que es de don Roberto Brandolín desde Argentina, nuestro querido amigo y compañero. Bueno, última pregunta no es más que todo quiero felicitar a César. Roberto, se te escucha con un audio muy malo. Ponte los audífonos, porfa. A ver. Parece una psicofonía. Y le damos las instrucciones al tiro, si ya lo conocemos. O que escriba la pregunta. O que la escriba. No se está con los audífonos. Si los tiene a mano. Rapidísimo. A ver, 2 segundos, ¿eh? Por favor, no se me vayan. Ya. Solamente tengo que tocar algo acá nomás. Ahí rapidito. ¿Ahora me escuchan? Ahí está. ¿Ahora me escuchan? Sí, perfecto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, primero de todo, felicitarlo a César. Gracias. Excelente exposición. Y es algo que a mí me apasiona mucho y desde muy chico. Siempre me gustó esas cuestiones. Lo que yo puedo decirte es que tenemos que hilar un poquito más fino cuando empezamos a debatir el tema de la ciencia y demás, porque tenemos que mirarlo desde otra perspectiva, por ahí a lo mejor que ayuda también. El conocimiento es poder. Y de ahí partimos en la historia cómo se fue dando y cómo se fue validando el conocimiento de la mano del poder, de quienes creen que tienen la verdad, por sobre otros que están investigando y buscan otras maneras de conocer, ¿sí? Por eso, totalmente adhiero de que la ciencia es importantísimo, pero no alcanza a ser necesario en este momento, o no alcanza a estar a la altura de la situación que se plantea con estas nuevas investigaciones, no está a la altura. ¿Por qué? Porque tiene su forma de ver la realidad, su forma muy cerrada, muy positiva, vamos a decir la ciencia positiva, todavía no salió de eso, aunque hay autores como Feyerabend, Popper, que aportaron mucho a la ciencia y están dando una visión de ciencia mucho más flexible, ¿sí? Roberto, de hecho, me gusta esa mención. Creo que hay que agregar también a Thomas Kuhn con la revolución científica y obviamente a Carl Gustav Jung, que ha hecho servicios increíbles a lo que es la causa paranormal. Sí. Yo lo tomé a Feyerabend por una cuestión de que es un tipo que rompió un poco los esquemas. Entonces, por eso lo tomé, sí, totalmente de acuerdo con todo lo que dijiste. Ahora bien, teniendo en cuenta esas cuestiones, el fenómeno existe, ¿sí? en esta realidad material que vivimos, y bueno, y hay que analizarlo, hay que estudiarlo, no buscar acercarnos lo más posible a la verdad, porque no vamos a
llegar, creo que mientras estemos controlados por el conocimiento, nunca vamos a poder tener la validación total, ¿sí? Pero hay que seguir investigando, aunque sea en el silencio. Hay pequeños grupos ufológicos como paranormales que están empezando a tener una visión mucho más amplia del fenómeno, tanto de ovnis también, en donde están siendo flexibles, no tomar el parámetro solamente de la vigilia, que es fundamentalmente, metodológicamente importantísimo, sino también la espontaneidad de cuando uno, por ejemplo, en el caso de ovnis, sacan fotografías al cielo y pesca, como quien dice, ¿no es cierto?, la palabra, distintos objetos que pueden ser objetos voladores no identificados. Hay que tener la apertura suficiente como para poder ver eso. En el 2020, y más que todo por Vicis Capicis, o sea, cuando se unen, converge el planeta, entra en un entrecruce de dimensiones. Por eso también se confluye la dimensión tercera con la cuarta, con la quinta, entonces aparecen muchos fenómenos paranormales y de todo tipo, ¿no es cierto? Por eso hay mayor cantidad en esta época, más que por sobre otras, digamos. Pero la verdad, excelente. Excelente, César, me gustó mucho. Gracias, muy amable, Roberto. Bueno, básicamente me quedo con las palabras de Roberto y sí, creo que efectivamente hay un punto donde efectivamente la ciencia, y no quiero hablar como de una competencia entre las disciplinas no científicas de la ciencia, pero sí creo que la ciencia nos lleva una ventaja en lo que es la epistemología, dígase la ciencia de investigar la ciencia. Creo que hay veces en que deberíamos detenernos y efectivamente analizar nuestras propias creencias. Creo que deberíamos hacer una pausa y preguntarnos nosotros mismos por qué creemos en lo que creemos. Efectivamente, por qué necesitamos creer que existen los fenómenos paranormales. ¿Qué pensamos realmente que son? Aparte de impresionarnos, aparte, etcétera, de ver el video, de ver la prueba, de ver la evidencia, reflexionar sobre ella, absorber la bibliografía que podamos y efectivamente tomarnos una pausa epistemológica, porque también, ojo, le hace bien a la razón también. Creo que siempre el gran peligro de este fenómeno, de investigar este fenómeno, es que el fenómeno te mire a ti en un momento y te obsesiones con él. Hablando de San Agustín, perdón, San Agustín dijo, hay razones del corazón que la razón no comprende. Así es. Bueno, justamente. Hay una manito levantada hace mucho rato. ¿Tú crees que lo puedes contestar? Sí, dale, ya, démosle ya. Una última. Es la última pregunta, por favor, nadie más. Cristian, dale con la pregunta, por favor. Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, perdón por conectarme tarde, pero está interesante el tema. ¿Me escuchan, cierto? Sí, perfecto. Sí. Lo que pasa es que mi señora quiere hacer una pregunta, ¿puede ser? Sí, dale. ¿Sí? Sí. Ahí está. Hola. Hola. Oye, buenas noches, muchas gracias por esta reunión. Siempre ustedes de broche de oro porque nos dejan así con la boca abierta. Pero yo tengo una pregunta. Tengo que contarles que siempre he sido súper sensible al tema de sentir que hay presencia no de ovnis, pero como paranormal, de chica. Y en varias ocasiones me ha pasado que siento que me tocan. Y hace poco, primero fue a mi marido en la noche, lo tocaron y me contó, y yo dije, ay, no me contéis porque me da susto. Y como a las 2 semanas me tocó a mí, pero yo sin pensar nada, así sentí que me tocaron, pero y no había nadie, y siempre me tocan el trasero. Wow. Y bueno, y después me pasó que estaba sola en la casa, me cambiaron el teléfono, estaba sola, y dije, ya, yo voy a hacer lo único que esté es calentar romero, y de esa manera dejé de sentir cosas. El aceite de romero, y con esto dejé de sentir, pero igual como que no dormí 2 semanas, po. Puro cuidándome. Oye, mira, ¿cómo te llamas, amiga?
Jocelyn. Ay, Jocelyn, bueno, me permite un broche de oro, porque efectivamente, ojo, a veces pensamos que estas entidades tienen como motivaciones muy elevadas, y en realidad la única ventaja que nos llevan es que tienen un punto de vista distinto al nuestro, que quizás les permite ver más cosas, pero las motivaciones son a veces tan bajas y básicas como las de los humanos. O sea, hay una serie, ni siquiera alcanzamos a asomarnos al tema de los duendes dañinos de dormitorio o los incubos, los sucubos, que tienen motivaciones sexuales. A mí no me extraña el tema de que te hayan pellizcado el trasero, porque hay una serie de criaturas que tienen esas motivaciones, o sea, incluso más. Hemos recibido también testimonios de gente literalmente violada por estas entidades, y son temas que están al pendiente, y con motivaciones, como te digo, tan básicas como puede ser efectivamente el tema de la sexualidad humana. Eso. Esta última preguntita del chat la hace la Catalina. Dice, ¿cuál es tu lugar favorito para investigar o qué más te ha impresionado en toda tu investigación de tu historia como investigador? A ver, mira, en el fondo el Sanatorio Franklin, lejos, porque hubo que reconstruir la historia de lo que fue ese lugar, en su momento el ex Instituto Sanitas, ¿okay? Que tiene una historia oculta bastante terrible, y que me la fue regalando de a poco Álvaro Testigo. Año tras año fuimos descubriendo cosas nuevas en ese lugar, así que si me preguntaran qué lugar es el que más me ha otorgado en cuanto a conocimiento, a descifrar cómo hay que entender el lugar embrujado, el lugar encantado, el lugar infestado, es efectivamente el Sanatorio Franklin. César, disculpa, es más, ahí había una entidad que se caracterizaba por pegarle agarrones a las mujeres. A propósito de las motivaciones básicas que tienen estas entidades. ¿Qué dirección es? Las mujeres han estado más o menos buenonas las mujeres. Yo sé que tú tienes tu programa, te quiero dar las gracias a nombre de GUP, eres una gran investigación, has dado una gran ponencia, esta es tu casa, ya tenemos una deuda, así que por favor despídase, acuérdese que va a volver, va a haber Mira, voy a buscar un lugarcito donde tengamos más holgura de horario para conversar, de verdad, lo prometo, así que sí, cuando quieran chicos, ahí regresamos y hacemos otra charla. Ya. Muchísimas gracias, César. Te liberamos y los que quieren pueden irse al programa. Eso sí, los que quieran pueden irse a Top 10 Pueblos Fantasma en YouTube. Sí, el canal se llama Top 10 Pueblos Fantasma en YouTube, por si quieren ver el programa que va a empezar en 10 minutos más. En 10 minutos, ahí nos vamos a conectar. Sí. Muchísimas gracias, César. Igual tú, gracias. Y chiquillos, a todos los demás les dejamos invitados también para seguir en el Gupeando un ratito, para seguir conversando este tema, aprovechando que está don Álvaro Skipper, que fue colega y está don René Girón desde México, así que podemos hacer todas las preguntas que queramos. Vamos a hacer un Gupeando muy sabroso. Yo tengo una gran pregunta. Ya. ¿De qué habló César? Porque yo llegué recién. Ay, era muy patuda y su pregunta. Las almas, pues, almas en pena. Chicos, almas en pena, ok, ya. Como en el Gupeando, voy a cortar ¿cuánto se llama? La grabación, ¿ya? Porque acá abrimos la cámara, hablamos más relajados, así que, chiquillos, muy buenas noches, gracias por estar, los queremos, ustedes saben que esta es su casa, siempre van a ser muy bienvenidos a todos en el día que quieran, tenemos gente muy comprometida acá, así que los vamos a estar esperando cada sábado. Ya. Ahora vamos a cortar las grabaciones. ¿A dónde es? Aquí acá arriba.